Mi amada familia, les mando un gran abrazo y es una profunda alegría poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, la palabra que nos puede llevar a una madurez como iglesia, como generación, para poder entregar a la siguiente generación una iglesia más acercada al propósito original y verdadero por el cual la iglesia existe en esta tierra. Mis amados, si nosotros ponemos un poco de observación, vamos a entender con claridad cómo un niño cuando nace es 100% subsidiado, tiene que ser subsidiado al 100%. A medida que va creciendo, ese subsidio empieza a bajar de porcentaje hasta que puede llegar a una edad adulta, madura, en la cual no necesita ser más subsidiado. Un niño vive cuando es pequeño en un mundo egoísta, pensando siempre en lo de él. Cuando nosotros somos niños, pensamos siempre en lo mío, en dame, en quiero para mí, quiero para mi familia, quiero para solo los míos cercanos. A medida que nosotros vamos madurando, va cambiando nuestra mentalidad y por ende nuestra actitud y nuestra manera de hablar y pasamos de lo mío a lo nuestro. Empezamos a tener un concepto más de dar, que es lo que nos trae en este día, en este mensaje. Vamos a hablar hoy de el dar. Es muy importante, sumamente importante entender este concepto, el dar. Cuando nosotros hablamos de dar, cuando la Escritura habla de dar, no se está refiriendo únicamente a algo económico, dinero. Si bien lo incluye, no está hablando solamente de eso. Es mucho más grande cuando la Biblia y el Señor y el Espíritu hablan de dar, de compartir, de soltar. Están hablando mucho más allá que de dinero. Están hablando de muchas otras cosas que vamos a tocar en esta oportunidad. Para poder hablar de esto, vamos a ir, por favor, a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el versículo número 8, por favor. Cuando nosotros espiritualmente nacemos, obviamente somos niños que vivimos egoístamente, siempre viviendo para lo nuestro. Eso es normal completamente y está bien. Pero a medida de que tenemos que ir madurando, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar para pasar de lo mío a lo nuestro. Es sumamente importante entender este concepto, sumamente importante. Ya no estamos pensando solo en Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, ¿quién me puede visitar? Es que, hermano, no me ponen atención, no están conmigo, no me visitan, no me dan, no me apoyan. O sea, cuando una persona ya madura, cuando una iglesia ya madura, pasa de este punto a dar. Y empieza a dar tiempo. Ya no empieza a pedir tiempo para él, empieza a dar tiempo. Empieza a dar palabra, empieza a dar ánimo, empieza a dar exhortación, empieza a salirse de su egoísmo, de que mi familia y bendice a mi familia y ayuda a mi familia, a ir más allá de pensar en la iglesia del Señor para poder madurar y para poder crecer todos.
Ya no está Dios, ayúdame en mis necesidades, sino comienza a ofrecer ayuda hacia los demás, porque sabe que vive para eso, vive para dar. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo 1, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia que había crecido en la gracia de Dios. Una iglesia madura. Una iglesia que dejó de pensar en sí misma y comenzó a pensar en los demás. Y el apóstol Pablo lo menciona con gran entusiasmo. Podemos leer en sus palabras que dice: os hacemos saber la gracia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que les iba a poner como un ejemplo la iglesia de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos pone a todos de ejemplo a la iglesia de Macedonia. Y la iglesia de Macedonia, una iglesia madura, porque en medio de una terrible prueba, porque estaban sufriendo una terrible persecución y estaban pasando por una profunda prueba de pobreza extrema, pero abundaba la gracia de Dios en ellos. Dice la Biblia: grande prueba de tribulación, pero abundaban en gozo. Una iglesia madura, que más allá de las circunstancias, de las pruebas que estén pasando, es más grande el gozo de saber que no importa la situación que se esté pasando, vivimos para honrar y manifestar a Cristo. Y entonces vivían con un profundo gozo, con abundancia de gozo, dice la palabra, una profunda pobreza, pero eran ricos en generosidad, ¿ve? Más allá de la situación que estaban pasando, ellos no vivieron para sí. No le decían a Pablo: Pablo, ayúdanos que estamos pasando una terrible prueba de pobreza. No, ellos estaban pasando una terrible prueba de pobreza, de persecución. Pero le escribían a Pablo y le decían: Pablo, queremos dar. Dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una iglesia madura es una iglesia que deja de pensar en sí misma, que salió del egoísmo de solo pensar en sí y empieza a dar a los demás, no importa cuál sea la situación. Una iglesia que no está pidiéndole a Dios por su salud: Señor, sáname, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. No,
sino que creció y maduró y hoy vive para dar. Señor, fortalécelos, Señor, ayúdalos, Señor, dales, porque se salió del egoísmo de sí mismo. Qué tremendo el asunto. Y lo hace con una característica de la madurez, con agrado. Cuando visita, es con agrado. Cuando da sus fuerzas para visitar a alguien, lo hace con agrado. Cuando da sus fuerzas para dar palabra a alguien, lo hace con agrado. Cuando va a las reuniones porque sabe que tiene que dar algo a los demás, ayudar, exhortar a alguien, abrazar a alguien, animar a alguien, pero lo hace con agrado. Oh, es que no me visita, no me habla, no me ponen atención, ni una llamada me han hecho. Iglesia inmadura. Dice el apóstol Pablo, Macedonia estaba pasando por una gran tribulación. Estaba pasando por una pobreza extrema, pero no me hablaban, dice el apóstol Pablo, no me escribían para que les ayudáramos. Sabían que el Señor estaba con ellos y que la situación que estaban pasando era una circunstancia de la vida. Y entonces buscaban a Pablo y le decían, Pablo, por favor, déjanos dar. Queremos dar. Y lo que daban era conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así se da palabra, así se da tiempo, así se da dinero. Una iglesia madura es una iglesia que da conforme a sus fuerzas. Y vive con alegría y todo eso lo hace con agrado, dice la palabra de Dios. Porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo dice, nos rogaron muchas veces. Seguramente Pablo dijo, no muchachos, pero si ustedes están en una terrible prueba, pero si ustedes están en una tremenda situación de escasez, de pobreza, no, déjanos por favor, Pablo, por favor, déjanos participar de esto, déjanos dar. No, Pablo le decía, nosotros tendríamos que darles, dejen buscar la manera de darles. No, nosotros queremos dar. Madurez. Dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo se da? ¿Una iglesia madura cómo da? Dice, se dan a sí mismo. Se dan a sí mismo. Se dan a sí mismos al Señor primeramente y a la iglesia después. Se dan, madurez, es que se sale. A ver, yo tengo problemas, tengo situaciones, tengo necesidades, no me importa, el Señor está conmigo, el Señor suple todo, el Señor sabe por qué estoy pasando por esta terrible situación. No nos interesa, el Señor está con nosotros.
Lo que yo quiero hacer es darme al Señor y darme a la iglesia. ¿Cómo me doy? En mis fuerzas y aún muchas veces más allá de mis fuerzas. Salgo, sí, yo sé que fui al trabajo y me cansé. Eso no importa. Yo doy lo que está a mi alcance y más allá aún. Cuando doy tiempo, cuando doy palabra, cuando doy exhortación, me salí. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas necesidades, hay muchos compromisos. Tú tienes muchos compromisos, todos tenemos muchos compromisos. Pero una iglesia madura dice, no me interesa. Lo mío. Yo voy por los demás. Yo voy por otros. Es cuando das tu esfuerzo por predicar la palabra. Es cuando prefieres, decidiste un poco de descanso. No, tengo que dar en mis fuerzas. ¿Qué das? ¿Qué estás dando? No te estoy diciendo si estás dando mucho tiempo o poco tiempo. La pregunta es aquí, ¿estás dando conforme a tu fuerza? Deja de compararte con otros, lo que das en tiempo, lo que das en dinero, lo que das en palabra, lo que das en oración. Deja de compararte. La pregunta es si estás dando conforme a tus fuerzas. Esa es la pregunta. Siempre que sea una ofrenda al Señor de tiempo, de palabra, de lo que sea, de dinero, se da con profunda alegría. Dice la palabra, con agrado. Que tengo que ir, nadie lo hace, lo tengo que hacer yo. Déjalo, no lo hagas, eso es basura lo que estás haciendo. Se hace con agrado siempre. Es que nos pusieron un rol y tengo que ir a visitar. No, no tienes que hacerlo. Tenemos que dejar de hacer rol. Tenemos que dejar de hacer rol de aseo. Tenemos que dejar de hacer un día rol de visitas y todo eso se hace con agrado. Tenemos que dejar de estar exhortando a la iglesia a dar económicamente, porque se hace con agrado. Pero dice la palabra que se dan las fuerzas. Cuando nosotros entendamos esto, es porque estamos caminando hacia una madurez. No es cuánto di, sino cuánto de mi fuerza di. Por eso nunca te compares con otro. En nada. Dice el apóstol Pablo, dieron ni siquiera como esperábamos. Porque se dieron a sí mismos. Primero al Señor y después a nosotros. Primero se entrega uno al Señor y entonces se podrá entregar uno a la iglesia. No tengo ganas de ir ahora. ¿Ves? Vives egoístamente. Es que me salió un pequeño compromisito y ese pequeño compromisito fue suficiente para no decidir ir. ¿Por qué? Porque estás pensando egoístamente. Aquí veo el video en mi casa. Pero no es, recibiste palabra. Aquí no es el asunto si recibiste palabra. La madurez tiene que ver con dar, con dar, con dar. Yo llego temprano porque tengo que dar algo a alguien. Yo le hablo a alguien, estoy pensando en los demás, no importa cuánto problema tengas tú. Dejemos la niñez espiritual. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Se da por gracia. Por tanto, como en todo abundáis, les dice el apóstol Pablo a los Corintios, en fe, en palabra, en ciencia, en conocimiento,
en toda solicitud. Tú abundas en ser solícito, siempre que te pido algo rápido lo haces. Y en vuestro amor, porque los corintios, les dice Pablo, ustedes también abundaron en amor para con nosotros. Abunden también en esta gracia de dar. Abunden en la gracia de dar. Dice el apóstol Pablo, ¿en qué tienes que dar? ¿En qué tienes que ser abundante? En fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, en amor y en dar económicamente también. Todo eso es síntoma de un crecimiento espiritual. No hablo como quien manda, dice el apóstol Pablo, sino para poner a prueba que por amor a ustedes se hizo pobre. Perdón, me salté uno. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo es muy práctico en esto. ¿Qué hizo Jesús? Dio todo lo que tenía en su fuerza. ¿Qué está mandando hoy a la iglesia? Dar conforme a su fuerza. No te está preguntando cuánto tienes o a ver tú cuánto vas a dar, tú cuánto vas a dar de tiempo, de palabra, de conocimiento. Tienes conocimiento, da conocimiento en tu fuerza. Tienes tiempo, da tiempo en tu fuerza. No es que no tengo nada de tiempo, tienes algo, dalo en tu fuerza. Es que económicamente no sé cuánto tengas, no te estoy preguntando, pero sí la Biblia dice, da en tu fuerza. Porque si no damos de nuestras fuerzas, entonces no podemos hablar de madurez. Amén. Gloria a Dios. Somos una iglesia madura, que ya no trabaja para sí, sino para dar conforme a su fuerza. Da conforme a tu fuerza lo que tengas. En tiempo, en fe, en amor, en palabra, en dinero. Para la gloria del Señor. Mis amados, les abrazamos. Y en el nombre del Señor Jesucristo oramos que esta palabra se revele en nuestro espíritu. Si solo nos ocupamos de nuestras cosas, somos inmaduros. Si solo nos ocupamos en lo nuestro, manifestamos inmadurez. Que el Señor lo revele en nuestro espíritu. Les amamos. Dediquemos un tiempo en oración, ahí donde estamos, para que el Señor revele esta palabra en nuestro espíritu. Gracias y paz del Señor.